pero sí, la única entrada era por acá. Bueno, buenos días, tardes, noches, depende de donde usted esté, como dicen ahora en la época pospandemia y en estos nuevos métodos de conducción de los encuentros y que no sabemos si son virtuosos o no, pero que en este caso sí, porque permite juntarnos a un pocotón de gente que queremos mucho y que nos encanta, y todo en el cariño que le tenemos a Bocaribe, a Walter, a Patricia Rendón, a Iván, a Belén, y a la gente que ha hecho posible una experiencia única, singular y espectacular en América Latina. Entonces, yo me llamo Omar Rincón y estoy aquí como la FES Comunicación, la Freire Everett Stipson, para ser como cheerleaders que hemos sido siempre de este proyecto maravilloso y de esta publicación que a partir de este momento está disponible para que todo el mundo la consulte, la vea, la use, la raye, la critique, la mueva. Entonces vamos a hacer una ronda de presentación de quienes estamos acá. Comencemos con María Soledad Segura de Argentina, es como la más extraña que tenemos aquí. Entonces diga usted por qué está aquí, cómo se siente frente a Bocaribe y por qué está aquí un poco, ¿vale? Hola, buenos días. Bueno, espero que estén muy bien. Me alegró un montón la invitación por el cariño que le tengo a Sandrita y todo lo que hemos compartido, y a Omar, y también por el placer de conocer también a los compañeros y compañeras de Bocaribe, a quienes no conozco no, personalmente y no conocía antes la experiencia. Pero bueno, siempre he trabajado desde hace muchísimos años con medios comunitarios en Argentina y en otros lugares de América Latina, así que la sensación cuando leía Memorias de un vinilo era también de mucha cercanía y de conocerles. Trabajo ahora, desde hace unos años, solo en la academia, en la Universidad Nacional de Córdoba y en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, sobre derechos y políticas de comunicación y cultura, y especialmente sobre todas estas experiencias de autogestión, ¿no? De cómo los pueblos nos tomamos el derecho de comunicar y lo ejercemos. Gracias, María Soledad. Y entonces vamos con la autora de la sistematización, Sandra Oces. Hola Omar, buenos días a todos, a todas. Lindo verlos, como dice Omar, caras conocidas y afectos de tiempo. Soy Sandra Oces, soy comunicadora social. Llevo trabajando desde como el 94 en el tema de los medios y las radios comunitarias en Colombia, primero muy cerca a experiencias iniciales, a las pioneras, a los primeros decretos, al tema del movimiento y después cada vez más pensando acompañada con los equipos desde la academia. Y bueno, tuve el gusto, el honor, la alegría de acompañar este proceso de sistematización con Bocaribe, que es una experiencia de la que también he estado, con la que también he estado cerca casi desde sus inicios. Entonces, pues es una alegría estar aquí y esperando que hagamos una conversa chévere para nosotros y para quienes estén aquí. Gracias, Omar. Perfecto, Sandra. Iván Mercado de Bocaribe Radio. Bueno, como lo acabas de decir, sí, ese es mi nombre. Hago parte del equipo de coordinación de Bocaribe Radio y estoy aquí en representación pues, de otras personas que hacen parte del equipo, que somos muchas más. Y nada, en este proceso de la sistematización estuve como de puente, o sea, entre Sandra, Laura Camila y las personas que participaron, pero también digamos que es producto de haber estado reflexionando también con parte del equipo sobre la importancia de hacer memoria de lo que hemos hecho a nivel de formación, también porque hemos desarrollado metodologías y era importante también como que alguien nos pudiera ayudar a ver también como los aciertos y desaciertos. Entonces, nada, ese es como el papel que cumplí en este escenario. Gracias, Iván. Y este proceso no se hubiera podido haber hecho, en Bocaribe no hubiera podido haber hecho sin el apoyo incondicional y maravilloso de la Deutsche Welle Academy, que es una alegría pues compartir con ellos. Ahí está Rodrigo. No sé si desde el tren puede hablarnos algo, saludar y decir por qué, cómo es la relación Bocaribe, Deutsche Welle y la Deutsche Welle, ¿qué pasa ahí?
Rodrigo, si te caes, le damos la palabra a Magnus, que también le damos a la palabra a Magnus para que te presente, pero dale, Rodrigo, un saludo desde Colombia al tren en Alemania. Disculpa que los alemanes nos jugaron una mala pasada y se votaron a huelga. Hoy día me han trastocado todo. Y se cayó. No, la conexión de Wi-Fi también es complicada. Entonces, Magnus, dale. Ahí volvió, Sí, bueno, Rodrigo. Ahí volvió Rodrigo. ok. Dale, que se caíste, Rodrigo. Dale. No solamente los malos de los Vale, trenes alemanes, sino el Wi-Fi alemán también ahí está fallando. Dale. es horrible. Que estamos acompañando a Bucari 2011 y que ha sido para nosotros un orgullo estar presente en los procesos de esta asociación y estamos súper contentos de poder también hacer un aporte a esta conversación. Yo espero llegar en cualquier minuto a Colonia, ahí me voy a encontrar un café donde pueda sentarme, donde va a haber buen wifi, eso espero, y voy a poder colaborar y conversar un Perfecto, Rodrigo. Entonces, que llegues a Colonia, bella poco más ciudad. que está presente. Bella ciudad, y allá desde el cafecito nos tomamos el café. Yo aquí estoy es que jugando de argentino, mateando, que también es como raro, pero bueno, Perfecto. ya como el café me hace daño, me toca así. Entonces, bueno, gracias, Rodrigo. Ahorita nos vemos. Magnus, tú preséntate y también la relación con Bocaribe, cómo es la cosa. Bueno, gracias, Omar. Sí, mi nombre es Magnus Cosman, soy ahora actualmente el director de programas para la DW Academy y responsable de los proyectos en Colombia, Ecuador y Perú. Eh, con Bocaribe, o sea, hemos estado como yo observando más a la distancia un poquito. He tenido el placer de conocer o miembros del equipo siempre fuera de Barranquilla. Eso es una lástima, no he podido ir y conocer la radio, pero ver este documento y estas memorias sí me dio mucho gusto, interés y inspiración leerlo y conocer como esta historia que yo tampoco conocía. Entonces, para mí eso es súper interesante y valioso. Yo creo que toca divulgarlo más y sí, miramos que conversamos aquí ahora. Yo estoy pendiente por si Rodrigo no se puede conectar. Perfecto, Magnus, muchas gracias por estar. Entonces, arranquemos. Iván, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hicieron? O sea, cuente un poco la idea. ¿Cómo fue qué hicieron ahí para sistematizar? Porque uno oye la palabra sistematizar y yo me aburro. O sea, yo digo sistematizar otra vez. Van a contarnos la historia patria. Entonces, no sé, Iván, cuéntanos. Pues efectivamente, como dices tú, la palabra sistematizar puede ser difícil de entender y realmente en el proceso sí uno se da cuenta que tiene cierto nivel de complejidad, pero básicamente, digamos, la idea surgió porque había la posibilidad justamente de hacer memoria. Yo también quiero ir. Espérate que toca cerrar Ok. a Carlos, silenciarlo. Ahí, ¿dónde está Carlos? ¿Cómo se dice? Luis, ya lo silenciamos, ya. Ok. Em, No, sí, ya, es sí, ya. como, digamos que como para resumirlo también, Sí, Bocaribe lleva mucho tiempo haciendo procesos de formación, de autoformación y formándose en otros escenarios. Pero sobre todo, este proceso de autoformación, o sea, de formar a la gente que hace la radio en distintos momentos, eh, ha obligado a tener distintas metodologías, a pensarse cómo hacerlo, cómo adaptar eso a lo que queríamos hacer en su momento, que es como la radio. Y nada, de ahí han surgido como un montón de ideas, experimentos, cosas que han funcionado, cosas que no. Y en el 2020 se da la posibilidad de decir, con el apoyo de la Deutsche Welle, bueno, ¿y por qué no recogemos la memoria de lo que ha pasado en un tiempo a nivel de escuela, con miras a ver qué podemos hacer como de una escuela de futuro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que nos ayuda a recoger todos esos aprendizajes, eh, pero que también nos sirvieran esos aprendizajes para pensar hacia adelante. Y ahí, con la relación también de vieja data que hay con Sandra, es que surge la idea de por qué no sistematizamos esto. Entonces, nada, pues Sandra nos propone una manera que básicamente es su mirada como persona experta, pero a través de un proceso pues, de conversación, porque fueron muchas horas de conversación realmente. Pues tenemos que decir que esto surgió en medio de la pandemia, entonces pueden también entender como las tensiones que habían de intentar
hacer este ejercicio virtual y luego, bueno, tuvimos la posibilidad de hacerlo presencial, pero también como esos cruces que se daban, una cosa que estaba proyectada para unos meses se dilató un montón de tiempo también y nada, con Sandra hablábamos de que eso también hacía parte de este mismo proceso de reconstruir la memoria y cómo como en esos instantes también nos estaban afectando otras cosas y que se hacían evidentes también en esta intención de recogerlo. Entonces, básicamente lo que hicimos es eso, güey, un montón de conversaciones con distintos métodos que usó Sandra, unas virtuales, otras presenciales, y luego, bueno, el trabajo que ya hizo Sandra como de analizar todo eso y tratar de resumirlo. Yo recuerdo que uno de los retos grandes que teníamos y que en un momento fue una de las decisiones era que no podíamos resumir 30 y pico de años de apuesta formativa de Bocaribe, sino que en todo eso nos tocó escoger y básicamente escogimos desde el momento de la licencia hacia acá, o sea, 2012 hacia acá, porque era mucho, mucho tiempo. Entonces, nada, es un fragmento de lo que hizo Bocaribe en su momento, pero que tiene unas raíces mucho más profundas. O sea, dejaron por fuera la adolescencia, la niñez, ya cuando se pusieron serios, entonces de ahí para adelante está. Bueno, Sandra, ¿en qué consiste? No vayas a contarnos el libro porque si no, no nos lo van a bajar y nos van a leer, pero ¿en qué consiste la sistematización? Abre el micrófono, Sandra. Micrófono. Perdón, Dale. ya. Lo que hicimos básicamente fue una serie de encuentros, de diálogos orientados por algunas metodologías, unas más documentales, otras más experienciales, en las que lo que queríamos era recoger no solo la historia en términos cronológicos, sino comprender y hacer una revisita, digamos, a cómo Bocaribe se veía como un actor formante o formador más bien, y como un actor que se formaba, que eso fue una cosa muy linda de la sistematización y fue ver como esa idea inicial de tenemos la capacidad de montar una escuela, por ejemplo, de ser escuela, pero también reconocer solo podemos ser escuela porque hemos sido escuela de generaciones de gente que ha trabajado cerca a Bocaribe de una u otra manera. Entonces los ejercicios fueron muy chéveres, hicimos, me acuerdo mucho de un trabajo de línea de tiempo donde estuvieron varios de los históricos de Bocaribe, 30 años es una cosa seria, ¿no? Y incluso ver las diferentes miradas, pero además incluso los conflictos de sentido que hay en la construcción de una línea de tiempo, pues es muy emocionante, ¿no? Cómo se debate qué es lo que significó un giro histórico, qué es lo que está en el centro de un giro histórico, quién mira qué es más importante que qué momento o qué elemento y cómo los actores se sitúan de ahora hacia atrás y hacia el futuro en un proceso como un proceso educativo dentro de una experiencia que tiene una vocación, digamos, radial y de comunicación. Entonces, esa relación comunicación-educación que hemos trabajado mucho en el campo, como una revoltura, como una juntura de cosas, creo que emergió mucho en muchos momentos. Y eso hicimos, vernos por internet, inventarnos dispositivos lúdicos para activar la memoria, hacer trabajos más cronológicos y después desarmarlos y volverlos a armar, inventarnos una metáfora, por eso Memorias del Vinilo, pelearnos, esperarnos, tenernos paciencia y al final ver juntos lo que empezamos a hacer y especialmente lo que esto puede significar hacia el futuro en la capacidad de potenciar esta mirada, esta dimensión formativa de Bocaribe. Bueno, gracias, Sandra. Y yo creo que pues estamos listos para leer el libro, pero una que lo leyó juiciosamente fue María Soledad. Entonces, María Soledad, usted que leyó por encima o por profundo, o por el ladito, o por transversal y de una mirada distante, que me parece que es interesante, porque aquí todos estamos enamorados de Bocaribe. Entonces, yo creo que tú desde la distancia, como analiza la cosa. Abre eso. Yo no sé si tengo demasiado análisis para compartir, pero sí que me quedé con ganas
esa fue la sensación más grande que me quedó de conocer más del proyecto de la radio, de cómo, de quiénes eran, quiénes lo hicieron, ¿no? Hablan de los históricos y los más nuevos. Me quedé con ganas, bueno, me pareció súper interesante y súper desafiante, además sumamente desafiante lo que se están proponiendo ahora, digo, esta idea de la escuela basado en toda esta trayectoria de quienes integran la radio es enorme, ¿no? Creo que lo saben, además, creo que lo han pensado, que está madurado. Esa sensación también tuve, bueno, me estoy dando cuenta que estoy hablando de sensaciones, pero bueno, esa sensación también tuve de que es algo que está muy madurado, que aunque es un proyecto, lo vienen masticando hace tiempo, lo vienen construyendo de diversas maneras. Eso me pareció. Gracias, María Soledad. Sí, yo creo que... Perdón, Dale, dale, dale. perdón, Omar, no, y además del valor que tienen las sistematizaciones en sí mismas, ¿no? Esto cuando vos decías, a mí me suena aburrido, pero no es nada aburrido sentarse a pensarse, ¿no? A autopensarse, lo que decía Iván, horas y horas de estar conversando, y Sandra decía, bueno, de esperarnos, de tenernos paciencia, de pelearnos, y supongo que también a veces de dejar de tenernos paciencia, ¿no? Todos esos procesos suelen, porque movilizan mucho, ¿no? Revisar la propia historia para atrás, pero para pensar, proyectarnos hacia adelante, moviliza muchísimo. Me reía cuando los escuchaba porque me acordaba de otros procesos y de las partes en que no nos teníamos más paciencia. Sí, María Soledad, yo creo que uno tiene la idea de, digamos, de que los medios comunitarios, como quieran llamarlos, alternativos, como queramos llamarlo, ¿no? Que esos medios son para hacer como informativos locales y programas locales de radio, generalmente buenísimos con la conexión ciudadana, pero como que no más. Entonces me parece que una de las cosas, como tú dijiste, que uno le encanta de Bocaribe es que por sensaciones, le parece que esta gente ha roto la caja y hacen formación, y hacen proyectos, y hacen festivales, y hacen fiestas, y hacen de todo, y que eso es interesante, pero un aspecto que tiene la sistematización, que son los procesos de formación, eso es una cosa que uno nunca se imaginaba que los medios comunitarios fueran, espacios de formación. Entonces, dentro de eso, creo que la referencia que tenemos en América Latina es Pablo Freire, que como que los medios comunitarios hacen un diálogo de saberes para poner en conjunto una conciencia sobre el mundo. Voy a arrancar contigo, María Soledad. ¿Tú crees que los medios comunitarios son escenarios pedagógicos y pueden transformar desde la formación? Bueno, creo que yo creo que lo que distingue a los medios comunitarios justamente no es solo la información local, sino todo esto otro que vos contabas que Bocaribe hace, ¿no? Lo que hacen distinto es distinto a los otros medios, ¿no? A los medios públicos estatales, a los medios privados comerciales, lo que hacen distinto es esa inserción social, esa inserción territorial, esos vínculos con otras organizaciones, con la movilización popular en general, y toda esta estructura o participación cultural y movilización cultural también. Y en eso se incluye también lo formativo, la pata formativa, la pata pedagógica, hacia una pata histórica en los medios comunitarios de América Latina, por esta dupla que tanto discutimos, que tantas vueltas le dimos, que nombraba Sandra, de pensar juntos y como dos caras de la misma moneda la comunicación y la educación. Entonces, en términos amplios, ¿no? La idea amplia de educación nunca dejan, ¿no? Nunca se separan. Pero por otro lado, muchos de nuestros medios comunitarios tienen estos proyectos de formación específica, como es el proyecto de escuela de Bocaribe. Entonces, que son ya junto a lo mediático, además desarrollan experiencias de formación específica. Entonces, sí, creo por todo esto que los medios comunitarios son espacios pedagógicos.
Ahora bien, creo que el horizonte emancipador, ¿no? Que es la idea de Freire, ¿no? De esta comunicación y educación emancipadora, es eso, es un horizonte, es hacia dónde vamos, es hacia dónde queremos ir, es lo que orienta nuestros procesos, es lo que nos ayuda a decidir de qué lado estar cuando hay que tomar decisiones en disputas políticas, en disputas sociales. Pero que es un horizonte y que justamente porque los medios comunitarios implican, digo, no son santos, no son asépticos, no son experiencias absolutamente armoniosas y por todas estas razones, por lo tanto, no siempre esos horizontes pedagógicos emancipadores se logran, ¿no? Eso, y no siempre y no en todos los casos. Entonces, creo eso, creo que son horizontes que nos orientan, que orientan en la mayoría de los casos, que en muchos casos se logran, y que eso también es parte de la disputa, poder sostener ese horizonte, poder cada vez más, también es parte de la disputa interna y hacia afuera. Perfecto, María Soledad. Magnus, ya está Rodrigo sentado ahí, pero no sé si Rodrigo me escuchas bien porque me parece interesante que en este punto exactamente, Rodrigo dirige el proyecto para América Latina de la Deutsche Welle Academy. O sea, es un proyecto que exactamente uno conoce la Deutsche Welle por el lado del periodismo, de los noticieros, Deutsche Welle, y es el noticiero que está por toda parte, pero Rodrigo dirige para América Latina la parte de Academy. O sea, que ustedes sí creen directamente que la formación pedagógica es transformadora en los medios comunitarios y en la sociedad de los medios. Cuéntenos un poco cómo ve ese papel de la formación como transformación social. ¿Me escuchan, Omar? Sí, ¿Sí? sí, todo bien, Perfecto, todo ok. bien. Bueno, mira, para nosotros es esencial. Yo llevo ya trabajando muchos años en este tema del periodismo. Llevo ya 30 años trabajando para la Deutsche Welle y los últimos 10 años trabajando en la DW Academy. Y en los años que trabajé como de periodista, siempre me llamaba muchísimo la atención cuando llegaba a diferentes lugares la enorme distancia que había entre los grandes medios, los medios como supranacionales, qué sé yo, y luego los medios más pequeñitos, los más territoriales, los más anclados en sus comunidades. Y en los últimos 10 años que he estado trabajando con la DW Academy, he aprendido que son justamente estos medios, los más pequeños, estos medios que están realmente anclados en sus comunidades, en sus territorios, los medios que logran transformaciones reales, porque son medios que son comunidad, son medios que se definen en general por la palabra diálogo, y en ese diálogo se desarrolla, se desenvuelve una actividad formativa y educativa que es como autoeducación, ¿no? Como que las comunidades se miran a sí mismas, se buscan a sí mismas, se encuentran a sí mismas en esos espacios y esos son espacios que van, ¿no?, en esa reflexión interna continua, esa discusión y en esa buena onda también que hay, ¿no? En esa mezcla que se dan dentro de las comunidades y en esas discusiones que se dan en esas comunidades se va generando un proceso transformativo que va muy de la mano de un proceso educativo. Por eso a mí personalmente la conexión con Bocaribe ha sido para nosotros como organización muy, muy importante porque hemos aprendido muchísimo de esos procesos. Para nosotros el trabajar junto con Iván, con Walter, con Octavio, con Belén, con todo el equipo, ha sido sumamente interesante porque nos ha permitido entender esos procesos y nos ha permitido profundizar en esa idea de que estos procesos comunitarios, muchas veces potenciados por un medio comunitario, son procesos que permiten
permiten que la comunidad misma vaya. La palabra empoderarse siempre a mí me suena un poco demasiado pretenciosa, honestamente, ¿no? Pero va por ahí, ¿no? Va eso de que una comunidad que logra articularse por sí misma a través de un medio de comunicación, por ejemplo, también otras organizaciones, es una sociedad que una comunidad que en general tiene articulado también un discurso y puede protegerse, puede crearse, puede articularse de otra forma de cara a sí misma, pero también de cara a actores de otras partes. Y eso para mí tiene mucho que ver con el proceso de formación y articulación y educación. Gracias, Rodrigo. Creo que es muy importante eso que tú dices, que yo creo que muchas veces lo radio comunitaria, ese común, significa dialogar. Creo que eso es una de esas cosas tan elementales. Pues sí, muchas veces antes perderse en el diálogo, si quiere, o sea, también no ser tan emancipadores, pero hay veces dialogar y escuchar es reemancipador en una sociedad que silencia mucho. Iván, ¿y ustedes por qué les dio por formar, por hacer procesos formativos? O sea, ustedes Radio Bocaribe, radio comunitaria, informativa, y una cosa muy especial para contarle a los que nos estén viendo, es una radio comunitaria urbana, o sea, metida dentro de una ciudad como Barranquilla y metido en un sector como el Caribe colombiano, que es puro color y pura sabrosura, y nos quedamos con la idea de que todo es rumba y tal. Entonces, ¿cómo fue que les dio por decir que hagamos formación también? Bueno, yo ahora que les escuchaba también pensaba que, pues, como lo mencionaba María Soledad, esto de la formación específica, yo a eso le pondría como el sentido de urgencia también. O sea, a diferencia de personas que, no sé, deciden que quieren ser comunicadoras o comunicadores sociales o periodistas, entonces terminan su bachillerato, van a la universidad y hacen carrera y luego quieren insertarse en un medio. Una cosa como la radio comunitaria es que ya está y hay que hacerla ya. O sea, no se puede esperar a 5 años para luego hacerla, no, hay que hacerla ya. Entonces ese sentido de urgencia es lo que continuamente está ahí como marcando la parada de hay que formarse en esto, hay que formarse en lo otro, como en una formación más práctica para poder apropiarse realmente del medio, ¿no? Y que en la línea de tiempo esa que hablaba Sandra, pues hay cosas que se iban incorporando también muy en consonancia con lo que históricamente estaba pasando, ¿no? Entonces, no sé, cuando aparece Internet, entonces, bueno, hay que aprender a hacer blogs, hay que aprender a hacer streaming y cosas así. Ahora también, pues, discusiones sobre inteligencia artificial y eso cómo se involucra en la misma radio. Entonces, yo creo que ese sentido de urgencia es una de las cosas que es como un motor continuo que hace que uno diga es necesario formarse. Claro, es distinto cuando ya una persona adquiere estos conocimientos y luego también puede profundizarlos, no sé, cuando ya se especializa, va a una universidad, estudia a profundidad comunicación o periodismo, es distinto, es muy distinto. Entonces son cosas como complementarias. Una de las reflexiones de Bocaribe es que Bocaribe no intenta con estos procesos formativos suplantar lo que hacen las universidades, por el contrario, es incluso hasta complementario. A veces hemos visto que cuáles son como esos vacíos formativos que no están en la universidad actual y de pronto por ahí nos vamos. Y otras veces también parte de la formación tiene que ver con responder a proyectos concretos que tienen un foco concreto y que regularmente no sabemos, ¿no? Entonces, no sé, cuando aparece el tema medioambiental, pues no era una línea específica que tuviéramos de formación dentro de la radio y eso nos dice, bueno, tenemos que hacer un curso de periodismo ambiental, pero enfocado en periodistas o comunicadores comunitarios que tienen seguramente unas limitaciones, que de pronto no tienen todas las herramientas que tienen otros medios. Y eso también ayuda a que estos procesos de formación sean como pensados de cierta manera para un grupo de personas que tiene unas particularidades específicas. O sea, no es como una cosa que se ofrece a todo el mundo, sino las radios comunitarias o los medios comunitarios, la mayoría de personas que participan ahí tienen unas características y a eso intentamos. Y bueno, yo creo que no es solo una cosa de Bocaribe. En este momento estamos hablando de lo que hace Bocaribe, pero realmente si uno hiciera un barrido a nivel nacional por todas las ofertas formativas que se ofertan desde los medios comunitarios es amplísima. Es casi que una carrera, si uno incluso pudiera como agendarlos en tiempo y hacer todos los cursos que se ofertan ahí. Entonces yo creo que es eso, es un sentido de urgencia para realmente responder ante las necesidades del medio
radio y estar como en consonancia también con lo que imponen de cierta manera ciertas plataformas, sin perder el horizonte también de lo que se quiere comunicar. Tienes toda la razón, Iván, de que la formación de medios comunitarios en América Latina pueda dar por una carrera universitaria, una tecnicatura, donde cada uno compartiera, porque realmente hay aprendizajes localizados de soberanía comunicacional, que es interesante. Y se me ha olvidado, pero oyendo a Rodrigo, pues tengo que decir que estas memorias, esta experiencia también es un homenaje a Octavio, un grande que trabajó en Bocaribe y que pues desde aquí nuestra energía y nuestro cariñito y que lo extrañamos porque le ponía una onda a la vaina, que era una cosa impresionante, reportero puro y duro. Y entonces, Octavio, por allá su espíritu y energía esté, esto también es para usted, esta manera de vivir la vida, de vivir la experiencia. Y quiero también dar un saludo a la gente que se ha vinculado directamente a la transmisión. Está, por ejemplo, gente amiga como Laura Mejía de Baudó, está Ernesto Lamas desde Argentina y es un cheerleader, un fan de la radio comunitaria. Veo a Susana Vaca, Camila Oces, a gente de Bocaribe como Ana Polo, como el Walter Hernández, grande genio, a Johanna también de Bocaribe, a Carlos Eduardo, a Marco Tulio. O sea que gracias por estar, porque esto es una juntada entre amigos y creo que eso es lo que funciona. Bueno, Sandra, de todo lo que, te voy a poner una cosa dificilísima. De todo lo que hiciste, que hay que leer el libro, díganos 3 cosas que aprendiste del proceso de formación de Bocaribe, para que nos llevemos algo para la casa. Una cosa que la historia, igual que los procesos, no es unívoca, es una pelea. Eso es un tema apasionante en la construcción de la sistematización. Es como las disputas por el valor de lo histórico están en el centro de los procesos. Siempre vemos los procesos como muy lineales, ¿no? Como ahí está la experiencia, transmiten y tienen una parrilla de programación y se encuentran y son amigos chéveres y adiós. Pero cuando uno empieza a acompañar el proceso de recuperación de un intento de una línea histórica, se da cuenta que lo que es un proyecto comunitario, más allá de cómo lo idealizamos, es una continua disputa por los sentidos, ¿no? ¿Por qué significa lo que estamos haciendo? ¿Para qué lo hacemos? ¿Y de qué manera lo hacemos? Ese me parece un aprendizaje maravilloso para mí en el proceso. El segundo, que las metodologías se co-construyen, ¿sí? Que en realidad lo que uno puede es hacer un proceso de acompañamiento cuando está, digamos, en ese lugar de estar acompañando desde afuera como experta, como dijo Iván, que en realidad lo que uno es un facilitador del diálogo y para eso lo que trata es de echar mano con toda la creatividad posible de herramientas que ayuden a disparar la memoria, a generar el diálogo, a reconocer también el proceso de conceptualización que tienen las experiencias. Eso es muy interesante, es que con Bocaribe al principio hicimos un ejercicio no de arrancar de una idea de sistematización, de formación, de educación de afuera, sino construir las propias. Y entonces en un ejercicio colectivo construimos unos conceptos que terminaron siendo súper sofisticados, por ejemplo, de qué terminó siendo para Bocaribe sistematización o formación. Y siento que esto es parte del corazón de la capacidad formativa de Bocaribe y es la posibilidad de construir conocimiento, ¿no? Que es otra cosa que normalmente no vemos en los procesos comunitarios. Es que los procesos comunitarios son generadores constantes de conocimiento, de teoría, de interpretaciones, de análisis, de conceptualización. Eso es lo segundo. Y lo tercero, que estas experiencias son un desafío permanente de entre aprender. Entonces ahí la formación se desmarca de la idea tradicional de la formación, de la educación más tradicional, donde uno tiene el saber y otros, queramos o no, por más intentos de hacer horizontales las universidades, y eso termina siendo más un discurso que una acción en las aulas por las mismas condiciones de la educación formal. En una experiencia comunitaria es más fácil pensar en esos ejercicios
efectivamente de entreaprender. Yo aprendo porque aprendo contigo, te enseño lo que aprendí y es un proceso permanente como de continua alimentación. Y eso al lado del proceso de documentación, aquí está Laura Camila Espinosa, que fue la coinvestigadora, quien hizo todo el proceso de recogida de documentos, como que enseña también esa necesidad de ponerle nombres y remirar lo que producen en términos de documentos las experiencias, que es mucho, ¿no? Entonces, que a veces la misma experiencia, por la urgencia del cotidiano, del programa, del trabajo caliente en la calle, de la sostenibilidad, de pagar la luz y de todas esas cosas, desde las más pequeñas hasta las más grandes que enfrentan los medios, se pierden de sus propios textos escritos, ¿no? de su propio aprendizaje. Entonces, estos ejercicios siento que ayudan a volver a traer al frente los documentos, la memoria, etcétera. Y la experiencia pues vital de la gente. Octavio estuvo toda la primera parte y fue súper importante haber recogido su mirada en esa primera parte y todos los que estaban ahí antes y después. Creo que aprendimos mucho. Eso es como lo que a mí más me queda y es la posibilidad y la gran oportunidad de aprender muchísimo en un espacio no tradicional, digamos. Sí, no, y además, Sandra, yo creo que otra cosa que yo he visto en los procesos comunitarios, que también hay que desaprender mucho. Hay mucha gente que ha dicho demasiadas verdades, o sea, es como, la verdad es esto, para hacer esto, y yo, a ver cuál es verdad, o sea, toca desaprender de acuerdo a los contextos culturales, a las historias políticas, a las memorias de identidad que tenemos. Y también un saludo a alguien que nos verá después, a Patricia Rendón, que es una genia total, y que está en modo vuelo y no pudo estar aquí, estaba tristísima de no poder estar, me escribió diciendo que estaba triste que no pueda estar. Entonces un saludo, Patricia, cariñitos totales. Y arranquemos con otra ronda así de conversación y es, vea, si uno se pone a mirar, los medios masivos están en crisis, están muertos, Jurassic Park, o sea, ya comienzan a desaparecer, en Ecuador ya desapareció el comercio, uno ve un periódico y uno ve como un Jurassic Park, como un dinosaurio a punto de desaparecer, uno ve la televisión internacional y dice, ¿quién estará viendo esos canales de 24? Uno todo eso, y uno todo el mundo es digital y toda esa cosa. Rodrigo, arranquemos contigo. ¿Los medios comunitarios tienen algún sentido hoy en esta cosa? O sea, porque de verdad uno dice, uy, qué esfuerzo tan terrible, porque uno sabe lo que trabajan. Rodrigo, ¿cómo tú ves el escenario? Ustedes que han analizado la región desde Deutsche Welle Academy, han analizado mucho la región. ¿Cómo ves eso? Uf, Omar, esa es la pregunta, una súper pregunta muy difícil de contestar, ¿no? Yo creo que si miramos todo el panorama latinoamericano, claramente hay un tema muy complicado a nivel como de la precarización de, de todo el espectro de los medios de comunicación, pero muy sobre todo sobre en las condiciones de trabajo laborales de los y las periodistas. Y eso se ve en todos los niveles, tanto en los grandes medios como en los más pequeños. La diferencia es que los más pequeños están un poco más acostumbrados a esa precarización, ¿no? Es la lucha de todos los días, lo que no lo hace más sencillo, lo que no lo hace más sencillo de solucionar. No hay una receta, no hay una solución estándar para esta problemática. Además, ustedes no se acuerdan, hace poco salió el estudio de Reuters, Sí. donde el periodismo queda muy mal. O sea, si somos sinceros, el periodismo queda muy mal, ¿no? Básicamente se nos está diciendo que la credibilidad del periodista, tanto individual como de los medios, sobre todo en América Latina, está bajando de una forma estrepitosa. O sea, estamos en un momento, yo diría, muy complicado para el periodismo en general. Y en ese contexto, a mí me parece que si hay medios que realmente tienen algunas herramientas para darle vuelta a esa situación, son los medios comunitarios.
justamente por la conexión tan intrínseca, tan como, como del ADN, así, ¿no? Con las comunidades a las cuales se están sirviendo. Y es lo que comentábamos antes, Omar, el tema del diálogo. Si hay un lugar donde se puede realmente crear un diálogo honesto, real, directo, participativo, es a ese nivel, entre los medios comunitarios y sus comunidades, o al revés, entre las comunidades y los medios de esas comunidades. Y ahí se pueden crear complicidades, a mí me encanta esa palabra, ¿no? Crear complicidades, porque esas complicidades también pueden generar recursos, pueden generar lealtades, pueden generar también una sostenibilidad para esos medios. O sea, si las comunidades entienden que esos medios son de ellas y por lo tanto vale la pena cuidarlos, sostenerlos, alimentarlos, pues ahí hay una clave, yo creo que vale la pena como de explorar. Y me parece que Bocarida hace eso de una forma súper linda. O sea, a mí, las 2 o 3 veces que he estado con ustedes, Iván, ha sido muy bonito eso de ver cómo salen a la calle, ¿no? O sea, no, la radio no se hace solamente ahí en ese, ¿no? En ese lugar físico donde están, sino que están en la calle. Y es la comunidad a la que está hablando. La última vez que estuve yo allá fue antes de la pandemia, lamentablemente hace mucho, mucho tiempo, y efectivamente Octavio estaba moderando un programa en la calle, y era muy lindo, porque era un espacio de diálogo de la comunidad, que se estaba transmitiendo por la radio, que estábamos siendo moderados por la radio, pero era de la comunidad. Y yo creo que ahí hay un valor muy, 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 muy central y que puede ser también un punto clave para darle vuelta a este tema de la falta de credibilidad en la cual estamos sumergidos como periodistas. Las radios comunitarias tienen ahí un solo detallito más, Omar. Yo estuve en el último Festival Gabo, ¿no? Que se hizo en Bogotá. Ahí nos vimos, de hecho, más, ¿no? Y no, hay veces coincidimos. Sí. Exacto. Y me llamó mucho la atención que la participación de los medios comunitarios era casi nula, ¿no? Y lo conversaba con la gente, lo conversé con la gente y les decía, pero miren, ustedes están debatiendo con unos problemas gigantescos y tenemos acá en nuestros vecindarios a gente que nos pueden enseñar muchísimo. Entonces les comentaba sobre el trabajo que hacemos la DW Academy con medios comunitarios en toda América Latina y se quedaban como con la boca abierta, como diciendo, sí, en realidad tienes toda la razón, hay que escucharlos más, hay que aprender más de los medios comunitarios, hay que ir a los territorios y pues sí, pues ahí hay mucho que aprender, ¿no? Y creo que ahí hay, perdón el entusiasmo, pero No, estoy está todo convencido. bien. Estoy absolutamente convencido de que tenemos mucho que aprender de estas experiencias y por eso esta sistematización me parece súper valiosa. Sí, no, Rodrigo, de acuerdo. Yo creo que hay 2 cosas de lo que dijiste que estoy completamente, lo afirmo. Yo cada vez estoy en una campaña como que tenemos que ir al territorio, o sea, como que de alguna forma la pasamos yendo a Harvard y a encuentros mundiales de periodismo y desinformación. Ay, vayan al territorio, vean cómo la comunidad trabaja y se darán cuenta que esos problemas imaginarios que a veces nos inventamos no son tales. Y segunda cosa de lo que tú dices, de alguna forma, a mí me da un poco de risa que ahora todas las soluciones de los medios digitales es hacer lo que hacían los medios comunitarios, tener comunidad. Digo, ¡ay, gran propuesta! Tengamos comunidad. Yo, pero a ver, generemos comunidad, pero a ver, o sea, casi que toca preguntarles cómo es que generan comunidad para eso. María Soledad, en Argentina, ¿cómo tú ves el panorama de los medios comunitarios? ¿Te les ha tocado duro? ¿Tuvieron como una efervescencia? Después tuvieron como una decadencia. Pero yo cuando voy allá veo mucha energía. ¿Cómo está esa vaina, como decimos en Colombia, de los medios comunitarios? ¿Si hay futuro ahí? Bueno, me quedé pensando en lo que estaban diciendo Rodrigo y vos, y
Y me parecía, bueno, por un lado esto de los medios tradicionales están en crisis, seguro, como tantas instituciones de nuestra sociedad, Como la pero, universidad. por ejemplo, bueno, entre otras cosas. Pero yo no diría que están desapareciendo, ¿no? Yo no diría que es Jurassic Park, que yo creo que se transforman, ¿no? Los dinosaurios desaparecieron, salvo No, se para... transformaron en gallinas. El heredero es una Claro. gallinita. Pero bueno, eso me parece que por un lado los medios tradicionales se están transformando, o sea, tienen un problemón, parte de ese problemón es la precarización laboral de sus periodistas, que es lo que decía Rodrigo, pero además todo eso sucede en un contexto en el que están cobrando cada vez más centralidad, o sea, esa centralidad que tenían los medios la están teniendo las plataformas digitales de redes sociales en nuestros espacios públicos. Por lo tanto, además de esta aparente multiplicación de la cantidad de espacios para acceder a información y para expresarnos, eso se está dando en un momento que ya muchos y muchas colegas están diciendo que es el momento de mayor privatización y mayor concentración de nuestra conversación pública que hemos conocido como humanidad, ¿no? Entonces hay unos actores ultrapoderosos, más poderosos que nuestros ya poderosos medios de comunicación. Digo, América Latina fue y sigue siendo la región del mundo con medios más concentrados, pero además sobre eso, ¿no? Sobre llovido mojado, ahora estamos en una etapa superior de esos problemas. Y en ese contexto yo también antes que los mencionaras pensaba en los medios digitales, que ahora se está hablando mucho, ¿no? Como la esperanza está puesta en muchos sectores, o la ponen en estos medios digitales independientes, que en muchos casos autogestivos, relativamente pequeños, algunos no tanto, están creciendo mucho, se están multiplicando mucho. Yo sí creo que están cumpliendo un rol interesante, pero que exactamente como vos decías, también pensaba lo mismo, ¿no? Pero que es una experiencia de otro tipo, es una experiencia que en cierto punto repone ese periodismo de investigación, comprometido, etcétera, pero que no tiene lo que tienen los medios comunitarios, que es esa inserción social y territorial, que es justamente lo que vos marcabas hace un ratito, Omar, ¿no? Y qué es lo que distingue y distinguió siempre a los medios comunitarios, y también acuerdo con Rodrigo en esta idea de que la sostenibilidad para los medios comunitarios no es solo económica, como para todas las instituciones y entidades, sino que se juega también en otros planos, se juega en la producción de contenidos y de qué tan vinculados con los problemas de sus comunidades están esos contenidos que se producen. Contenidos digo en sentido amplio, no solo la información. ¿No? Los festivales que contabas que hacen en Bocaribe, digamos, todas sus producciones, se juega en sus modos de gestión, que es otra particularidad de los medios comunitarios, ¿no? Y se juega sobre todo en esa inserción social y territorial, en sus vínculos con las organizaciones de la comunidad, con las instituciones de la comunidad, con los grupos, con los colectivos o lo que fuera, que se está movilizando en las comunidades donde están insertos y que, como decía Rodrigo, son quienes van a salir y quienes salen. Digo, ya la experiencia histórica de nuestros medios comunitarios muestra que son quienes salen en los momentos críticos de sostenibilidad de los medios a defenderlos cuando los consideran justamente propios. Y lo que ha pasado en Argentina, lo que hemos visto en Argentina ha sido ese proceso. Nosotros hemos tenido un proceso muy interesante de legalización y de promoción de financiamiento concreto desde el Estado a los medios comunitarios, que ha permitido un crecimiento en muchísimos sentidos, en términos, digo, ha sido una política que a pesar de todos los problemas que ha tenido, de las críticas que hemos hecho, ha demostrado, digo, y eso lo hemos estudiado, lo hemos verificado, ha demostrado ser exitosa en términos de multiplicación de la cantidad de los medios en todas las provincias del país, es decir, de manera muy federal, de fortalecimiento en términos de infraestructura, de equipamiento y por lo tanto de la calidad y del alcance que tienen los medios,
también de fortalecimiento de sus capacidades de gestión, de su producción independiente y propia. Esas políticas están debilitadas, pero creo que los medios siguen en Argentina cumpliendo ese papel que cumplían y que siguen siendo acompañados por sus comunidades en los casos en los que han logrado, justamente esos vínculos, ¿no? Han logrado mostrarse necesarios e importantes para esas comunidades. Listo. Le cierras el micrófono a Carlos Eduardo, que lo dejó abierto. Por favor, Luisa. Eso. No, sigue hablando. Luisa, ya ciérrale el micrófono a Carlos Eduardo, porque si no el ruido. Perdón, María Soledad, pero es que fue un problema técnico ahí de un colega que dejó abierta el sonido. Sí, no, yo estaba pensando una cosa cuando lo que tú hablabas, y es que yo creo que los medios digitales sí son comunitarios, pero de comunidad hipster. Le falta lo popular. Y creo que lo comunitario tiene un aporte de lo popular que es alucinante. Pero te piqué la lengua, pero que ya. No, es solo chiquitito, que de todos modos también, justamente como se están multiplicando los medios digitales, bueno, empieza a haber experiencias muy diversas. En particular en Argentina está habiendo experiencias muy interesantes, mucho más territoriales, ¿no? Tienen una expresión digital, pero con un trabajo mucho más territorial que con jóvenes, digo, porque la mayoría son comunicadores, y por lo menos las experiencias que conozco y que tengo más cerca en mi país son comunicadores y comunicadoras más jóvenes que nuestras generaciones, quiero decir, que quienes estamos con la pantalla prendida en este momento, pero que empiezan a recuperar esa caminada territorial, ¿no? Sí, Entonces, me parece que empieza a haber algún giro que viene desde otras tradiciones, que dialoga con las nuestras. De hecho, en Argentina acaban de lanzar una confederación de medios que incluye a las federaciones y asociaciones de medios comunitarios y a las de medios digitales, ¿no? Entonces, me parece esa confluencia, ese movimiento es interesante para prestarle atención, para ver para dónde va. No, yo solamente digo eso es para provocar, me parece que sí, ya ahora, mucho. Bocaribe ya también es un medio digital, o sea, no es solamente eso fue una evolución natural, no digo, pero me gusta provocar en el sentido de que yo creo que sí hemos olvidado mucho lo popular, y en América Latina, y creo que lo popular lo estamos viendo mucho, lo que ustedes ven en Argentina con Milei, lo que pasó con Bolsonaro, es que nos olvidamos de lo popular, y ahí, es otra discusión, pero Rodrigo se prendió, entonces vamos a Rodrigo y después voy a Sandra y a Iván, y hacemos una última ronda chiquitica de una sola cosa y terminamos. Vale, Rodrigo, dale. Vale, no, muy cortito, como en el fondo resaltando un poco también lo que dice María Soledad. Yo creo que efectivamente hay un enorme, los medios digitales, alternativos, como se les llaman, han hecho un aporte maravilloso, muy bueno, fundamental en los últimos años. Hay periodismo de muy buena calidad, pero son muchos. Está absolutamente atomizada la geografía de los medios digitales. Y eso también está muy estudiado, ¿no? Omar, tú conoces el estudio El Hormiguero, ¿no? Hecho por el profesor Germán. Y eso deja súper claro que estamos tan atomizados, tan divididos, no estamos aunando fuerzas y eso se está perdiendo. Y yo creo personalmente que eso tiene mucho que ver con que estos medios, que son muy chiquititos, a veces son 3 personas, que repito, hacen un muy buen trabajo, pero no tienen la relevancia que podrían tener, no tienen el impacto que podrían tener, no lo tienen, entre otras cosas, porque no tienen una comunidad clara, tangible, que está detrás y delante de ellos, como lo tienen las radios comunitarias, los medios comunitarios. Entonces yo insisto, yo creo que ese es el gran capital de los medios comunitarios, y es que la comunidad con la cual están conectados está como clarita, es tangible, es material, está ahí, ¿no? Y estos otros medios son medios, como les digo, hay unos que son excelentes en términos de calidad, de contenido, pero están un poquito, a mí, en mi opinión muy personal, un poco perdidos.
No, y además hay que hacer de alguna forma la pregunta, no es una crítica. ¿Qué pasa con esa esfera pública que ahora está tan fragmentada porque cada medio, muchos los medios masivos siguen siendo esenciales en cuanto era un pegante nacional, y yo creo que, o regional, o eso. Entonces me parece que hay, otra vez Carlos Eduardo, apaga el micrófono, por favor. Si no, se le olvida. Entonces el tema sigue siendo que también necesitamos medios masivos. Yo no dije que haga que acabar los María Soledad y que se van a morir, no. Están transformándose, pero no están sabiendo transformarse. Lo vimos en el Festival Gabo, otra vez. Entonces tenemos que poder transformar eso también otra vez para ver qué hacemos con eso. Y entonces, ay no. Entonces el tema de cómo transformamos eso me parece que es clave para mirar eso, pero estoy de acuerdo contigo. Y yo creo que eso que es Argentina, de reedificar medios comunitarios y digitales, de trabajar conjuntamente, como hace la Deutsche Welle, de trabajar como hace Amar, me parece que ahí hay algunos gérmenes que tenemos que recuperar de nuevas comunidades, comunidades casi que interculturales y translacionales o latinas, tenemos que poder aprender entre nosotros. Bueno, Sandra, no le he dado la palabra, pero entonces usted le ve futuro a esta vaina. ¿Cree que sí hay futuro? ¿Cuál cree que es el gran desafío de esta vaina? Yo, como dice otra grande de lo comunitario en Colombia, Soraya Valruyuelo, creo que la esperanza es revolucionaria, dice Soraya. Entonces creo que ahí está el punto que no hay que perder. Creo que sí, hay que tener esperanza. Y yo creo que en realidad estamos como parados en un momento donde hay mucho movimiento, ¿cierto? Mucho movimiento en muchas direcciones, y la propia construcción de identidad de los medios, un poco esta sistematización muestra eso, también se está moviendo en esa lógica de vértigo de lo que pasa con estos cambios, digamos, de lo informativo, con la desinformación, con los fake news, con la construcción de las comunidades, con las diferencias entre la información y la comunicación en términos de interacción. Yo siento que los medios independientes digitales, que son súper interesantes, en Colombia hay muchas iniciativas realmente de calidad, y que están generando y captando públicos, están puestas en ese lugar de la información, y los medios comunitarios podrían aportar justamente a esas dimensiones más de la construcción del diálogo local, regional, nacional, de la interacción, digamos, y de la construcción ya no solo de la información, sino de la reconfiguración y resignificación permanente de las esferas y de la opinión pública. Pienso un poco en lo que pasó con algunos medios comunitarios, particularmente urbanos en Colombia, durante las movilizaciones, por ejemplo, ¿no? Y durante el estallido social. O sea, en realidad donde estuvo la información, pero no solo la información, sino el acompañamiento y la construcción de qué pasaba y qué sentido tenía, más allá de la externa, ignorante, etcétera, información de los medios grandes, digamos, de la desinformación de los medios grandes, estaba ahí justamente, en la capacidad de los medios locales, que tienen una característica que yo creo que es clave, que es el anclaje territorial, le llamo yo teóricamente, que es la capacidad de anclarse en los territorios, no para ser pequeños y quedarse enterrados, ¿sí? Anclados no en el término de sembrados y sin moverse, sino de poder desde esas raíces que se construyen en el territorio disparar formas de relación con lo regional, con lo nacional y con lo global. Porque uno en los medios comunitarios ve además, y esto también creo que ha sido un cambio, digamos, de lo que teníamos en esa idea mítica de los medios comunitarios iniciales, de que eran pequeños locales rurales que hablaban de su esquina solamente, ¿cierto? Y de que eran de empíricos, por ejemplo. La transformación es muy grande. Hoy vemos, Bocaribe es un ejemplo, pero en Colombia muchos, y en América Latina también, y en España también, que estuve yo visitando algunos. Hay un ejercicio también de profesionalización que le ha aportado otras dinámicas a los medios comunitarios que los disparan a otros lugares. ¿Sí? Bocaribe tiene nexos con Alemania y con el mundo, y trata temas
desde lo más local de lo que pasa en el barrio La Paz con los pelados que están ahí al lado donde están los estudios en la biblioteca, hasta lo que puede pasar en las lógicas ambientales y qué lugar tiene el Caribe ahí, por ejemplo. Entonces, cuando uno escucha, ¿cierto?, las narrativas, más allá de lo tradicional que solemos ver en el estudio de los medios comunitarios, que es muy lo informativo, lo local, el deber ser de lo comunitario, esa prescripción que creo que nos ha hecho mucho daño, de la que creo, como decía Omar, que hay que desaprender y salirse, empieza a reconocer otro tipo de dinámicas muchísimo más movidas, muchísimo más fuertes, muchísimo más comprometidas con desafíos, y creo que ahí está la otra fuerza de este tema de los medios comunitarios, que pueden hermanarse con los independientes en muchas cosas, y eso haría una gran fuerza, una categoría vieja, pero bueno, de pronto ahí construiríamos la contrahegemonía. Y cierro la categoría vieja, pero que pueden, digamos, disparar otras formas de construir las esferas públicas, la relación entre lo local y lo global, mucho menos monolítico, mucho menos dicotómico y con unas dinámicas muchísimo más poderosas. Si ellos mismos logran verse, que es uno de los obstáculos que tenemos, y es que de tanto decirles que son pequeños, se han convencido que son pequeños, y algunos son capaces de mirarse y darse cuenta que son grandes, y estas experiencias creo que ayudan a eso, a ponerlos frente al espejo y a que remiren sus dinámicas. Entonces creo que eso para mí es muy esperanzador. Yo también me emociono, llevo 20 años en el tema y creo que, y no me salgo porque creo que hay que hacer ahí mucho. Bueno, gracias Sandra. Y un tema de ronda pequeña porque a los que nos han aguantado una hora, pero creo que hemos planteado una agenda de temas que pues cada uno daría para un gran tema. Por ejemplo, ese tema que planteó Rodrigo, ¿qué hacemos con las agendas comunes? ¿Cómo hacemos para hacer colectivos? El tema de qué hacemos con las sostenibilidades, pero de eso tienen que leer. O sea, ya esto es una presentación de un libro que nos lo vamos a leer. Entonces, para cada uno y un poco un comentario también de pronto Iván quiere hacer de todo lo que hemos dicho, porque nosotros aquí somos todos teóricos, en cambio tú eres el práctico allá en el territorio. Entonces, ¿cuál sería el mayor desafío que tiene Bocaribe ahora y cómo ves todo esto de el reto de lo común, de lo colectivo, de lo reedificado para eso? Pero ya dijimos que eso es un reto, pero ¿cómo es la experiencia Bocaribe y cuál cree que es el reto más importante que tiene Bocaribe para cada uno? ¿Cuál sería el reto uno? El reto más importante que tienen los medios comunitarios en América Latina, y con eso cerramos. Dale, Iván. Bueno, la pregunta es muy, muy, muy difícil porque son muchos retos al tiempo, o sea, no se puede reducir a uno. Sin embargo, podría decir que un reto fundamental, al menos para Bocaribe como radio comunitaria y lo que está ligado al tema de la licencia, es mantenerse hasta el 2032, amén. Eso es como un gran, gran reto, o sea, mantenerse como medio, haciendo uso del espectro electromagnético, que es una discusión que nunca se pone sobre la mesa y que es súper importante, que es distinto a las plataformas digitales, justamente porque hablaban ahorita de privatización y de quiénes son los dueños. Bueno, ahí hay una discusión importante, y eso es como uno de los plus que tiene la radio comunitaria, ¿no? Que puede hacer uso del espectro electromagnético. Y yo creo que es ese en principal. Ahora, ese reto tiene un montón de cosas. O sea, mantenerse tiene que ver con la sostenibilidad económica, pero también social, política y otro tipo de sostenibilidades también que pasan por ahí. Y digamos que unido a eso, pues podría tomar algo de lo que han dicho ahora al final, y es como de esta intención permanente de articular esfuerzos, ¿no? O sea, nosotros como Bocaribe, o sea, esto lo hablo yo como Bocaribe, no como radio comunitaria en sí, sino como Bocaribe, como una radio comunitaria. El modelo que nosotros hemos intentado mantener durante mucho tiempo es que muchas personas participen de hacer la radio. O sea, no es solo como un equipo pequeño que hace la radio, sino muchas personas con distintos grados de conocimiento, especialidad. Entonces, eso que, o sea, digamos que también apostamos a que haya otro tipo de creación de comunidad. La comunidad no es solo la que escucha la radio y la sintoniza, sino también la que la hace con sus conocimientos. Y esa es una apuesta que nosotros hemos mantenido a lo largo del tiempo, y ese sería como un subreto de este grande de mantener la radio viva, y es seguir articulando esas voces que quieren apropiarse de los medios locales. Sí, yo creo que nos falta meter más ciudadanía, o sea, volver a todos los ciudadanos estrellas de eso. Soledad, ¿tú qué dirías?
Bueno, no puedo decir cuáles serían los desafíos de Bocaribe porque No, de la radio sería, comunitaria en general. exacto, irresponsable de mi parte, pero sí en general, tal cual. Me había quedado con una cosa anterior en esto de tus provocaciones, Omar, porque las agarro, ¿viste? Esto de que la desinformación, los discursos de odio y eso no son tan problemas como parecen. Bueno, en Argentina y en Brasil te diríamos alguna otra cosa. Pero creo que, y además esos problemas tienen que ver con esto otro que mencionaba hace un rato, de esta hiperconcentración de nuestra conversación pública en un momento que pareciera que en realidad tenemos más posibilidades de comunicarnos por distintos medios, ¿no? Como en esa paradoja. Y en esa paradoja, el rol de los medios comunitarios, desafíos de los medios comunitarios, me parece que apareció ya en lo que dijeron todas hace un rato, y es participar de esa disputa de sentidos, ¿no? Bocaribe ahí en la sistematización hablan mucho de esta disputa de sentidos, ¿no? Participar de esa disputa de sentidos pública, pretendiendo que además trascender hacia las esferas públicas mayores, digamos ya nacionales y regionales, de las que estábamos hablando, es decir, no quedarse solo en lo local, como decía Sandra, por lo menos apostar a eso, ¿no? Esto de no pensarse como pequeños y apostar a eso. Para participar de esa disputa, además hay que dar esas disputas internas que Bocaribe ya dio, ¿no? Esto de disputas por la memoria, pensaba yo por la memoria histórica de la propia radio, que es un modo de interpretarnos, reflexionar sobre nuestras propias prácticas. Entonces, esa disputa interna nos permite, nos posiciona, nos permite construirnos y armarnos para también salir a participar de esa disputa más amplia, que es finalmente una discusión por cuál es el tipo de sociedad en la que queremos vivir, quiénes están arriba y quiénes están abajo, quiénes tienen más posibilidades y quiénes tienen menos posibilidades, ¿no? Y esa es una disputa política, es una disputa económica, es una disputa cultural, ¿no? Y no tenerle miedo también a esos términos, en esto de desromantizar lo comunitario como un lugar aséptico y armonioso. Y para participar de esa disputa me parece que también hay que construir y disputar también el propio lugar de los medios comunitarios como enunciadores, ¿no? Como voces autorizadas para participar de ese diálogo público, de que hay que prestarles atención, de oigan, acá tenemos una palabra. Y eso es especialmente crucial en un escenario, como decía hace un rato, hiperconcentrado económicamente, cada vez más convergente tecnológicamente, cada vez más centralizado en términos geográficos, porque los medios comunitarios son una condición para la diversidad, ¿no? Son para la diversidad de nuestros sistemas comunicacionales, y la diversidad es una condición para nuestras democracias, hoy, hablando desde Argentina, muy vapuleadas. Bueno, muchas gracias, Soledad, por la participación. Sandra, ¿cuál es el reto de los medios comunitarios? Así no rápidamente. Como dijo Iván, mantenerse vivos No, y pero valientes, mantenerse vivos. Iván y tú están como que en Colombia mantenerse vivos es un éxito. Pues es Dale. que no es fácil la sostenibilidad de los medios comunitarios en Colombia, tú lo sabes perfectamente. Entonces, mantener el proyecto vivo, pero además valiente en términos de confrontando las dificultades y asumiéndose como un actor capaz de construir, de formar públicos, pero de formar opinión pública, pero de interlocutar y de ser puente entre lo local, lo nacional y lo global. Creo que es el desafío, o sea, el salir del purismo y de los límites romantizados o idealizados de lo comunitario para poder confrontarse con estas dinámicas donde podrían tener un gran potencial. Por ejemplo, la credibilidad. Esta crisis de credibilidad tendría que convertirse en un gran capital de sostenibilidad para los medios comunitarios. O las crisis de
apertura de lo otro que no se dice en los grandes medios y que termina siendo esos leitmotiv que hacen que hagamos estas cosas, por ejemplo, en las decisiones políticas, como votar por quienes votamos o en fin, excluir lo que excluimos o criticar lo que criticamos, sería un potencial muy fuerte, efectivamente, de los medios comunitarios, siendo capaces de vivir con valor y de reconocerse como actores incidentes en las dinámicas. Eso creo, a eso me refiero con vivir con valor, ¿no? Reconocerse grandes desde lo local, manteniendo el anclaje territorial, manteniendo la identidad que quiera, cualquiera que sea que decidan construir, que no tiene que ser la que un libro o un académico dicta, sino la que deciden construir como sentido de su ser comunitario, pero confrontándose al desafío de este mundo. Yo creo que hay mucho potencial en el paisaje mediático para los medios comunitarios, mucho, un gran diferencial y una oportunidad. Yo siento que la crisis de los grandes medios es la gran oportunidad de los medios comunitarios. Gracias, la pregunta Sandra. es cómo lo hacemos. Gracias, Sandra, y gracias por la sistematización que nos compartes que en este lanzamiento que estamos haciendo. Rodrigo, la última intervención tuya y te dejamos descansar. ¿Cuál crees tú que es el futuro o cuál es la mayor cuestión para el futuro de los medios comunitarios? A ver, coincido plenamente con lo que han dicho Iván, María Soledad y Sandra. Iván, evidentemente, la primera tarea es sobrevivir y sobrevivir bien, ¿no? Preocuparse de mantener la fiesta a buen nivel, seguir sonando. Me encantó que en la sistematización siempre sale el tema de lo sonoro como un tema identitario para Bocaribe específicamente, pero me parece que es un tema central. Me parece, eso sí, que para poder sobrevivir, también hemos conversado un poco ahora sobre el tema de que los medios comunitarios pueden sobrevivir en cuanto las comunidades las sostengan, es decir, en cuanto las comunidades sientan que estos medios comunitarios son útiles también para la comunidad. Y en ese sentido, también hemos conversado sobre esta necesidad de trasladar lo que se hace en lo local hacia algo más regional, más global, más nacional. Y en ese sentido yo les puedo contar que en la Deutsche Welle Academy estamos apostando desde hace un año más o menos justamente a buscar estas conexiones entre lo que generan los medios comunitarios a nivel local, hiperlocal, y los posibles tomadores y tomadoras de decisiones que puedan tomar decisiones a favor de una comunidad en base a lo que estas comunidades están creando. Un poquito en la dirección de lo que tú estabas diciendo, Sandra, nosotros no lo llamamos necesariamente incidencia, hablamos más bien de un periodismo como útil, ¿no? Porque creemos que ahí hay un eslabón que puede ser explorado y que puede ser muy importante a la hora de que los medios comunitarios puedan capitalizar, qué palabra más fea, en el tema de la credibilidad, pero también generar soluciones muy concretas y específicas para sus propias comunidades. Entonces estamos explorando ahí caminos juntos con medios comunitarios, con la sociedad civil, de cómo elevar o cómo llevar estas preocupaciones, estas investigaciones, estos temas que se generan a nivel local a espacios donde hayan autoridades locales, autoridades nacionales, autoridades regionales, que puedan efectivamente actuar en base a esas informaciones. Yo creo que eso es un esfuerzo que podemos hacerlo en común. Es un esfuerzo, evidentemente, no solamente de los medios comunitarios, sino que de todos nosotros, todos juntos, de la academia, de organismos internacionales, de medios comunitarios, de medios locales y medios grandes. Y creemos que ahí hay un campo donde pueden surgir movimientos bien interesantes que pueden beneficiar y consolidar a los medios que están en los territorios. Gracias, Rodrigo. Yo le pondría otra que hay que aplicar la IA
pero no la IA de inteligencia artificial, sino la IA de inteligencia afectiva. Yo creo que si algo aprendí de Bocaribe, de Patricia Rendón y de Walter, es que hay que ponerle la IA, alegría, amistad, afectos a esto, y lo otro, popular. Yo sigo insistiendo que nos estamos volviendo poco populares y eso es importante. El libro va a estar impreso en algún momento, pero no sabemos. 2024, alguna cosa haremos para que algunos ejemplares estén disponibles. Por ahora, si usted lo quiere, pone Memorias de un vinilo en Google, Bocaribe, y ahí aparece, lo baja, úselo, critíquelo, haga lo que quiera. ¿Esto es una piedra en el camino? No, esto es una entrada para jugar cada uno como quiera jugar. Gracias, Iván, María Soledad, Sandra, Rodrigo por haber estado acá. Gracias a los que estuvieron aquí presentes. Saludo a Walter, que estuvo todo por ahí, a Ana, a Laura, todos. Y nos vemos en la radio comunitaria. Gracias por invitarnos, por esta hermosa Gracias. iniciativa. Chao. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Chao.